Vamos a dar comienzo, sí. También hay gente desde otras ciudades del interior que están siguiendo por la plataforma de Zoom. Después también va a quedar grabada, más la grabación de Juan Manuel con TV1, que dispondremos de una grabación mucho más profesional, ¿sí? Bueno, mi nombre es Ricardo Ibáñez. Les agradezco haber sumado a esta iniciativa que tiene por nombre, por ahí lo ven, Quo Vadis. Quo Vadis. Quo Vadis, según la historia comenta, Pedro escapaba de Roma buscando salvar su vida en aquellos tiempos de persecución. En un momento determinado, en medio del camino de la huida, aparece nuestro Señor Jesucristo y Pedro, asombrado, le pregunta al Señor: Quo vadis, Domine? ¿Sí? ¿A dónde vas, Señor? Y el Señor le dice: voy a Roma, donde voy a ser crucificado nuevamente. Estas palabras de Cristo hacen reflexionar a Pedro. Nuevamente decide volver a Roma, decide volver a donde estaba, donde debería estar, decide seguirlo a Cristo hasta las últimas consecuencias, y esas palabras del Señor eran justamente para indicar la muerte que iba a tener el primer apóstol, ¿sí? Todos ya sabemos esos sucesos. Pero quise ponerle a esta iniciativa Quo Vadis para también preguntarnos a nosotros, a mí, a ustedes, a usted, señor, a usted, caballero, a todos, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Si el Señor nos preguntaría esa cuestión, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va? ¿Dónde vas, Argentina también? ¿Sí? ¿A dónde va nuestra familia? ¿A dónde van nuestros hijos? ¿A dónde va nuestra educación? ¿A dónde va nuestra cultura? ¿Hacia dónde va nuestro rumbo económico? ¿Hacia dónde va nuestra política de Estado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Y creo que como católicos todos podemos hacernos esta pregunta, nuevamente como Pedro, reflexionar y unirnos para estar en este lugar donde el Señor nos llamó a la vida, en esta patria, en esta familia, en esta historia personal de cada uno, como la historia de Pedro, volviendo a Roma para no escaparse, ¿sí? Nuestro testimonio también debe ser en el lugar donde el Señor nos llamó a darlo, ¿sí? A dar nuestra vida. Y recordaba también otra parábola en la cual el Señor nos llama: ustedes son la sal del mundo, ¿sí? La sal del mundo. Y sabemos que la sal, en una mínima cantidad, modifica todo el plato, modifica toda la comida, ¿sí? Ante la ausencia de la sal, la comida está preparada quizás, pero está insulsa, está sosa, está como que le falta algo, ¿sí? Sin embargo, un poquito, muy poquitito, transforma a todo el plato, ¿sí? Entonces, muy sabio, obviamente, nuestro Señor en llamarnos sal, ¿sí? Quizás seamos pocos. Hoy, el sábado pasado, veía la inscripción, automotivándome para decir, bueno, a ver cuántos llegan, y había 5 nada más, ¿sí? 5. Yo me enteré hoy, por ejemplo. Bueno, claro, y bueno, seremos 5, decía, y aunque seamos poquitos, y en estos tiempos también difíciles, ¿sí? En los cuales vivimos como argentinos, como ciudadanos de este mundo, en este tiempo, en esta historia que nos toca a cada uno, es importante también tener estas palabras de Cristo, ¿sí? Ser sal, ser ese poquito, quizás pocos, pero que cada uno en su lugar, en su oficio, en su profesión, modifique la realidad que tanto hace falta a nuestra nación, a nuestra patria, ¿sí? Me acompañan estos dos flyers, obviamente la Madre de Dios, en estos días tan desprestigiada por algunos nombres, ¿sí? Pero ella al pie de la cruz, y ella con su fiat, con su confianza plena, con su decirle al Señor: acá está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, también nos acompaña como patrona de la Argentina, ¿sí? Nuestra Señora de Luján. Y obviamente el Sagrado Corazón, la figura que cantamos en ese canto tan histórico y tradicional, salva al pueblo argentino, ¿sí? Así que esta iniciativa tiene esta reflexión simplemente: Quo vadis, ¿a dónde vamos?
¿sí? ¿A dónde vamos? Y que este sea una semilla, ¿sí? De algo que entre todos, y por eso los invitaba a ver cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? No buscamos ni busco formar un partido político, creo que por ese lado ya está demasiada la experiencia y no se avanza, ¿sí? Sin embargo, creo que como católicos estamos llamados cada uno, y por no decir política, sino algo más plural, algo más completo, ¿sí? Como la vida pública, la música, el arte, la educación, la historia, la economía, la política, la religión, ¿sí? Hace falta que volvamos también como Pedro a ese testimoniar a Cristo, ¿sí? Y realmente llamarnos cristianos, seguidores de aquel que nos invita y nos elige a cada momento. Entonces, este breve congreso, por ponerle un título, tiene como objetivo animar sus corazones, animar a los católicos a una participación más testimonial, ¿sí? Que sean distintos aspectos, distintas ramas, distintos rubros, pero que realmente se convierta en esa pequeña sal que transforme lo que nuestra patria necesita, lo que nuestras familias necesitan, lo que nuestros jóvenes necesitan, ¿sí? Me acompañan, por la gracia de Dios, dos importantes oradores. Esto es cortito y les cuento la dinámica. Un primer orador lo tengo acá a mi lado, ¿sí? El licenciado Ignacio Valcarce, que gentilmente crucé unas palabras hace unos días en otro evento y le comenté esta idea y la apoyó desde el comienzo, ¿sí? Católico, de amplia formación, escritor, hay muchos escritos, libros generados por él mismo, docente, padre de familia y obviamente católico también, patriota, ¿sí? Me acompaña también, después de las palabras de Ignacio, vamos a hacer una dinámica de escucharlo con atención, lo que él nos va a comentar. Dejaremos un momento de preguntas para el final de su exposición, aquellos que deseen hacer un comentario o una pregunta directamente a Ignacio, para después hacer un pequeño break muy cortito. Hay unos baños abajo, con cuidado ahí por la escalera. En el entrepiso he dejado una mesa para si quieren tomar un pequeño té o mate cocido de la compañía Supermercados Díaz, que auspicia este evento. Pero bueno, es un poco de iniciar a las 19 horas la charla con el segundo expositor que nos va a acompañar hoy, también el doctor Alfredo López, que está llegando en estos momentos, y gentilmente también se sumó a esta iniciativa. Dos oradores, dos expositores, unas preguntas, un compartir entre todos, dejarlo abierto al final para cerrar y obviamente antes de las 20 o cercano a las 20 poder terminar todo. Nuevamente muchas gracias y damos comienzo con Ignacio. Bueno, buenas tardes, un gusto. Gracias a Quo Vadis Argentina, a todos los asistentes. Bueno, lo que les voy a presentar es una disertación que la dimos a llamar Los católicos frente al mundo moderno. Ahí habría que explicar qué significa mundo moderno. Lo que pretendo hacer es deslizar algunas reflexiones, algunas consideraciones, para hacerlos pensar. No sé si hay fórmulas concretas, pero sí hay deberes. El católico tiene deberes, hay principios de doctrina política católica, que bueno, es bueno refrescarlas, ¿no? Tenerlas presente para pensar nuestra encrucijada actual. El comentario general que voy a hacer lo voy a dividir en 4 partes. En primer lugar, lo que quiero hacer es un diagnóstico de la situación, entender cómo hemos llegado a la situación actual. Ahí voy a hacer un recorrido histórico para entender algo que los pensadores católicos, nuestros mejores intelectuales, entendieron como la revolución anticristiana. Hay que entender ese proceso, para pensar la actualidad. En segundo lugar,
lo que voy a hacer es darles mis motivos, o por lo menos las pautas por las que yo creo que no es recomendable ingresar a la participación política a través de la partidocracia, ¿no? Es decir, ¿por qué no creo en los mecanismos de la República Liberal? Sea votar, sea afiliarse a partidos o sea constituir partidos. Voy a tratar de explicar un poco eso, qué es lo que estamos convalidando, por qué no es recomendable. Incluso yo encuentro algún tipo de contradicción entre los deberes del ciudadano y los deberes del bautizado, ¿no? En tercer lugar, sí, les voy a tratar de ofrecer algunas cuestiones prácticas, lo que sí se puede hacer, cuáles son las alternativas que tenemos, cuáles son las posibilidades. Y por último, vamos a tratar de extraer algunas conclusiones, pero a la consigna a la que quiero llegar, y esta es la conclusión que hay que retener, es que yo entiendo que la Iglesia debe recuperar su ubicación de oposición al mundo moderno. La Iglesia debe recuperar su ubicación de oposición al mundo moderno. Ahora vamos a explicar cómo se debe entender mundo moderno. Pero ese es un poco el mapa de la disertación. Bien, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Y qué es el mundo moderno? Bueno, por mundo moderno entendemos una corriente cultural, la modernidad, que es hija de la revolución, es la revolución. Es la revolución. ¿Y qué es la revolución? Bueno, la revolución es una mentalidad, es una serie de comportamientos, es una concatenación de hechos. Todo eso es la revolución, que tiene fases. Pero la revolución, antes de ser política, es una categoría religiosa teológica. La revolución es una categoría religiosa teológica. Ya está en el Salmo 2, ¿no? Cuando dice, los príncipes de este mundo conspiran contra Dios y su ungido, ¿no? La idea de conspiración es bíblica, la idea de conjurar contra el ungido de Dios es bíblica. Esto también está al final del Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando el Sanedrín se reúne, compran a los soldados y se ponen de acuerdo para mentir, ¿no?, sobre la resurrección de Jesucristo, decir que se habían robado el cuerpo, ¿no? Ahí también hay una conspiración. Es una idea bíblica, es una idea teológica la revolución. Esto lo marcaba bien Donoso Cortés cuando dice que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica. Eso lo tenemos que tener presente. ¿Y qué es la revolución entonces? Bueno, es la sublevación contra Dios y su ungido. Es una rebelión contra el orden de Dios. Así como nosotros decimos que Dios envía su espíritu y renueva la faz de la tierra, la revolución es querer recapitular todo en las fuerzas humanas. Querer recapitular todo desde las fuerzas humanas. Eso es la revolución. Y por supuesto, todo error herético, todo movimiento herético es revolucionario, ¿no? Toda desobediencia a Dios es revolucionaria. Pero hay un momento histórico donde la Iglesia y los mejores pensadores católicos entienden que hay un espíritu de soberbia que empieza a concatenar eventos, episodios contra el orden de Dios, contra el orden divino de la realidad y contra el orden sociopolítico. Esto tiene un primer momento clave en la Revolución Protestante. La Revolución Protestante es una revolución contra la Iglesia de Cristo, también es una revolución contra Cristo.
tiene distintas dimensiones, ¿no? Tenemos la primera parte de la revolución luterana, la revolución calvinista y la revolución en Inglaterra, la revolución anglicana. Es importante entender lo que sucede en Inglaterra porque a partir de Inglaterra, Inglaterra es como un modelo a lo que se replica en otros países. También ahí la revolución anglicana tiene distintos momentos, ¿no? Tiene primero el cisma de Enrique VIII, después está la anglicanización con Isabel I, y después está la revolución de Cromwell, de Oliverio Cromwell. Ahí ya tenemos el republicanismo y ahí tenemos la primer cabeza de un monarca que rueda, ¿no? Carlos I de Inglaterra. Cromwell es un republicano, un puritano, republicanista, igualitarista, asambleísta, ¿no? Los calvinistas no respetan jerarquías, ¿no? Eso que sí lo tienen los luteranos, acá ellos son igualitaristas. Estos calvinistas puritanos son los que después se van a Estados Unidos, ¿no? Y están en el germen de ese democratismo norteamericano también. El modo de proceder de la revolución en Inglaterra es lo que después se sigue en otros países. Hay un ataque, una persecución contra los católicos, supresión de órdenes religiosas, confiscación de bienes a la iglesia, lo que se va a ir repitiendo en los distintos países de Europa y después también a Hispanoamérica, ¿no? Por eso es importante entender cómo se va desatando la espiral revolucionaria. Y entender la dinámica de la revolución. Después de esta primera fase protestante está lo que es la revolución iluminista. Revolución iluminista. Y dentro del iluminismo tenemos los distintos rostros. Liberalismo, socialismo, comunismo, son todas variantes del inmanentismo, del naturalismo, del racionalismo. Y que produce un verdadero cambio, no solo en los modelos sociopolíticos, sino en lo político e institucional, sino también en lo socioeconómico, en las costumbres, y termina afectando, al atacar a la Iglesia, termina teniendo una repercusión universal esto. Ahora bien, cuando hablo de revolución iluminista, podemos empezar en la Revolución Gloriosa de Inglaterra, 1688. Esa es la primera revolución iluminista, de fuerte carácter anticristiano, ¿no? Del liberalismo inglés. Después tenemos la Revolución Francesa. Después lo tenemos a Napoleón expandiendo la revolución. Y acá lo que se va imponiendo es la revolución contra el trono y el altar para imponer repúblicas liberales. ¿Y qué es una república liberal? Esto hay que entenderlo porque es el régimen en el que nosotros vivimos. Es justamente prescindir de Dios en la vida pública. Eso es un régimen republicano liberal. Prescindir de Dios en la vida pública. Haber desplazado a Dios para generar un modelo político que se sostiene en la inmanencia antropocéntrica. Napoleón lleva la revolución desde Rusia hasta España, ¿no? La Revolución Francesa también se replica, Revolución Americana en 1776, la Revolución Gloriosa, la Revolución Francesa en 1789, Napoleón. Ahora fíjense, en cuando cae Napoleón, está lo que es el Congreso de Viena, liderado por Metternich, el canciller austríaco. Y lo que se intenta es una restauración de las monarquías cristianas. Entonces el siglo XIX es ahí una tensión entre la restauración del orden cristiano contra revoluciones liberales. El liberalismo desata su furia a lo largo del siglo XIX. Y ahí tenemos la unificación italiana, tenemos la unificación alemana,
Luego tenemos la Tercera República Francesa, masónica, que viene a terminar con lo iniciado en la Primera Revolución Francesa. Tenemos guerras carlistas en España, tenemos todo el liberalismo que empieza a difundirse a partir de las independencias hispanoamericanas. Todo eso es una alteración contra el orden de Dios. Todo eso es una alteración contra el orden de Dios. Fíjense en que la revolución política tiene ese trasfondo teológico de fondo. Y acá lo que me interesa entender es la dinámica de la revolución para entender la situación. Lo que hace la revolución es avanzar destruyendo e institucionalizando un nuevo orden, una nueva legalidad, una nueva moral. El proceso revolucionario va haciendo eso, destruye e institucionaliza, ¿no? Entonces, fíjense en que la revolución tiene como dos patas, o los dos pedales, que es el ala más radicalizada y tiene la moderada o la conservadora, pero son parte del mismo proceso. El moderado o el conservador lo que viene a hacer es a consolidar la revolución que ya avanzó con los radicales, y entonces se va cristalizando, se va institucionalizando la revolución, y así se va naturalizando el orden revolucionario, el desorden revolucionario, ¿no? Frente a este proceso, esto sigue en el siglo XX, tenemos la Primera Guerra Mundial, es barrer con el último imperio católico, ¿no? Es barrer con el imperio austrohúngaro. Ese era un imperio, un estado católico donde convivían más de 15 naciones, había más de 8 o 9 dialectos, todos naciones en armonía por fidelidad a una dinastía, a los Habsburgos, ¿no? Ese imperio es barrido en la Primera Guerra Mundial. Ahí enseguida tenemos también la Revolución Rusa, luego la Segunda Guerra Mundial. Eso es el siglo XX, una pesadilla de sangre. El mundo queda dividido en dos, un mundo bipolar, hasta la disolución de la Unión Soviética y se consolida la democracia liberal. El liberalismo se devora al marxismo y se genera como un híbrido, que es lo que tenemos ahora. Ahora bien, a este recorrido histórico hay que ver cuál fue las posturas que adoptó la Iglesia Católica. Porque la Iglesia reconoce que hay una revolución, que había un espíritu de soberbia que estaba en rebelión contra el orden divino y que venía concatenando todos estos hechos. Y durante el siglo XIX emite una serie de documentos condenando esto, ¿no? Ya en principio tenemos el ejemplo de Pío VI, que muere prisionero resistiendo a la Revolución Francesa, ¿no? Condena la Constitución Civil del Clero, rechaza la Declaración de los Derechos del Hombre, todo eso, y muere prisionero. Pero luego también empieza la línea de la condescendencia y la diplomacia. La Iglesia, primero los católicos en el ámbito político, digámoslo así, empiezan a ver ante el vértigo de tantos cambios, empiezan a acercar posiciones con el liberalismo, empiezan a acercar posiciones con el socialismo. Se genera una confusión, pero después esa confusión que tiene que ver con los católicos en la política, vía iluminismo, vía el romanticismo, vía teología liberal protestante, entra como ideología dentro de la Iglesia Católica. Y ahí ya tenemos un problema más grave, porque viene el problema de la confusión doctrinal. Es decir, la Iglesia durante el siglo XIX, todo ese magisterio condena la revolución, condena a las sociedades secretas que están operando, condena el liberalismo, condena el socialismo, condena el comunismo, pero en el siglo XX la teología católica empieza a abrevar en las ideologías modernas, en las ideologías
del mundo moderno. Bien, este proceso revolucionario también hay que entender que lo que hace es aplicar la ingeniería social, ¿no? Es decir, lo primero que hace el parlamentarismo inglés de la Revolución Gloriosa es expulsar a todos los campesinos de sus tierras, llevarlos a las grandes urbes para desarrollar la industria y hacer de la nación un gran poder material, un gran poder fáctico, un poder mundial. Es un proyecto, ¿no? El proyecto del Reino Unido. Digo esto para ir teniendo en cuenta cómo se va desarrollando esto, para llegar a nuestra situación actual, en donde la Iglesia tiene una crisis de fe, que es una crisis de identidad, al abrevar en estas ideologías modernas, cae en esta crisis de fe, esta crisis de identidad que se proyecta como crisis antropológica, crisis moral, crisis cultural, crisis política. Esa es un poco la encrucijada actual. El católico que queda a la intemperie y el mensaje que desciende desde las jerarquías es el de acompañar un sistema que antes era resistido, ¿no? Es decir, existieron estas dos líneas en la Iglesia: la resistencia frontal al sistema o el giro pragmático, la condescendencia, la diplomacia, los intentos de bautizar el sistema, ¿no? También lo podemos considerar así. Hubo un sector de la Iglesia que entendió que esta revolución tenía una proyección positiva, que había traído ciertos inconvenientes, que había tenido sus excesos, sus abusos, pero que era bautizable, que la proyección era buena, ¿no? Y entonces ahí empiezan los acercamientos al régimen, y esto es la segunda parte de lo que les quería comentar, porque yo creo que no es recomendable y por qué encuentro hasta una contradicción con la participación dentro de los mecanismos del régimen demoliberal. Por supuesto, no quiero repasar todos los principios de la República Liberal, pero ustedes saben que la soberanía popular ya es un principio totalmente opuesto a la doctrina católica. El único soberano es Dios. El ser humano es dependiente y se somete a un orden que lo precede, ¿no? Lo que les decía, nunca entender la república como una mera forma institucional. No es eso la república. La república es un sistema que desplaza a Dios de los asuntos públicos, prescinde de Dios en la vida pública. Bueno, además en su división de poderes, lo que hace esa república es debilitar el poder político y por lo tanto el poder económico termina sometiendo al poder político, ¿no? Por lo general a nosotros nos dicen o nos hablan de los peligros de mucha concentración de poder político, pero la división de poderes también diluye el poder político y entonces los poderes económicos dominan sobre el poder político. Por eso la democracia republicana es una plutocracia. El poder económico es el que domina, ¿no? Es una plutocracia. Todos ustedes también saben estos cuestionamientos a los partidos políticos como estructuras que dividen, que siembran grieta, un odio cainista, ¿no? Decía Félix Lamas que donde hay partidos políticos está latente el germen de la guerra civil. Eso es así, los partidos políticos dividen. Sin embargo, estos partidos políticos que dividen tienen entre sí un común denominador. Hay un común denominador. Y no es el bien común objetivo, no es el bien común clásico, no es el bien común católico. El denominador común de estos partidos políticos tiene 4 pilares de nuestro sistema, que es en lo que están todos de acuerdo, desde los más a la izquierda a los más a la derecha. Todos están de acuerdo, todos los que participan. Es decir, se convalidan entre sí porque reconocen
una serie de principios. En primer lugar, la democracia como un fin en sí misma. Todos se comprometen a garantizar la democracia. Aquello que es algo instrumental y circunstancial y que puede ser usado en determinadas ocasiones, se hace un fin en sí mismo. Todos se comprometen a cuidar la democracia como forma electoral, pero como forma de vida, ¿no? Es decir, la democracia como religión. La democracia como religión. Porque lo que todos están comprometidos es a fijar un sistema político inmanente, es decir, basado en las fuerzas humanas. Todo reside en la voluntad humana, no se reconoce un orden precedente. En segundo lugar, de estos elementos de lo que es el bien común que reemplaza al verdadero bien común objetivo, ¿no? Les estoy diciendo 4 pilares. La democracia como fin en sí mismo, la constitución, el fetiche de la política moderna es la constitución, una constitución que no menciona a Jesucristo, omite a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de la historia, una constitución que en su división de poderes no reconoce a la Iglesia Católica, ni siquiera se menciona al bien común, objetivo, en sentidos objetivos. Ese es otro de los puntales del sistema. Luego están las libertades individuales. La democracia se funda en libertades individuales. Ahora esas libertades individuales fueron condenadas por la Iglesia. Son los errores modernos, las libertades de perdición que señalaba la Iglesia. Libertad de cultos, libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de conciencia. Todas esas libertades, en todo el régimen liberal, carece de referencia a la verdad y el bien, ¿no? La Iglesia las condena. Entonces, el sistema está puesto sobre un zócalo de principios anticristianos. Y finalmente, la materialización del bien común. Como no estamos de acuerdo en cuestiones religiosas, como lo espiritual es todo vaporoso para el liberalismo, hay una materialización del bien común, es decir, estaríamos todos de acuerdo en que lo importante es crecer económicamente, ¿no? El católico tampoco está de acuerdo en esto, porque la economía se organiza moralmente de acuerdo al fin del hombre. Entonces, si se desconoce los fines, la economía se desboca en la ambición, la codicia y todo tipo de desórdenes. La economía se organiza moralmente identificando el fin del hombre. Si no, se incurre en todo tipo de desórdenes, como les decía. Bien, con eso les quería mostrar que aquello en lo que coinciden todos los partidos políticos y que uno tiene que convalidar para participar, es opuesto a principios cristianos. Hay una contradicción, entonces, entre deberes del ciudadano y deberes del bautizado, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, frente a este proceso revolucionario, como les decía, lo que no hay que hacer es la revolución en un sentido contrario, como decían los grandes pensadores que entendieron la contrarrevolución. No es la revolución en sentido contrario, sino es lo contrario de la revolución. Hacer lo contrario de la revolución. Lo contrario de la revolución es el orden, es vivir en la verdad, es la unidad del orden, ¿no? Suele salir el tema de crear un movimiento, no constituir partidos, sino generar un movimiento. Bueno, ahí habría que ver qué entendemos por movimiento, ¿no? Lo que los católicos defendemos es una verdad inmutable, que no se mueve, que no cambia. Las verdades reveladas son inmutables. Entonces, y también movimiento me parece que hace como alusión a la movilización callejera, a meter presión, la protesta social, y eso también es un modo de expresión política típicamente revolucionario, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece es que no podemos adoptar el modo de obrar revolucionario. El reino de Cristo se instaura con las reglas y las pautas
del reino de Cristo, no con métodos revolucionarios, no con estrategias sinuosas, con estrategias maquiavélicas, sino al contrario. Y acá hay que confiar mucho en Dios y en esa parábola que él dice que el Señor dice, que el reino es como el grano de mostaza, ¿no? Porque los pequeños gestos que nosotros tenemos, llevados por el Espíritu Santo, pueden tener mucha repercusión y mucho impacto, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que desesperar en la efectividad o en lo masivo, sino que ser fieles a la verdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar testimonio de la verdad, testimonio de la verdad. La revolución, el pensamiento iluminista reposa en el agnosticismo y en el relativismo. Y el cristianismo es todo lo contrario, cree en el poder del hombre para conocer la verdad. El ser humano es capaz de conocer la verdad, es capaz de conocer la revelación y aceptarla, ¿no? Eso es la religión católica, un conjunto de verdades naturales y sobrenaturales que el ser humano puede conocer. San Pablo dice que la fe es certeza de lo que no se ve. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, testimoniar la verdad. El católico no se puede mover por cálculos políticos, sino desde la lealtad a la verdad. Esto es importante tenerlo en claro. Por más que nos parezca que eso es poco, que eso no tiene impacto, que con eso no se puede competir contra todo un aparato estatal, contra todo un complejo estatal, pero que es político, es institucional, es mediático, es cultural. Y nos parece que es poco lo que podemos hacer, pero recordemos esa parábola del grano de mostaza, porque pequeños gestos, pequeños testimonios de verdad, Dios le da propagación, dilata esa verdad. Y siempre que decimos una verdad, retrocede el reino de la mentira. Porque ahí está la fuerza del catolicismo, en la verdad. La verdad es una fuerza más poderosa que cualquier otra cosa. La verdad atrae y nos interpela. El ser humano fue hecho para la verdad. La fuerza del catolicismo no está en las urnas, no está en los votos, no está en las armas, no está en la protesta social, en juntar gente en las plazas. No es esa la fuerza del catolicismo. El recurso del catolicismo es la verdad. No es que seamos dueños de la verdad, sino que la verdad es dueña de nosotros. Y nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad como verdad, no como una opinión personal. Porque el catolicismo no es una opinión de nosotros. Esto es importante, poder dar el testimonio del catolicismo como verdad vinculante para todos. El catolicismo no es verdad porque es mi opinión. A eso nos lleva el régimen liberal. Como es un sistema agnóstico y relativista, te degrada la verdad en opinión subjetiva. Y eso es lo que no puede aceptar nunca un católico. Acá se trata de vivir en la verdad, no de opiniones subjetivas. No de opiniones subjetivas. Bien, otra idea que se me ocurre deslizar es la necesidad de trabajar en la creación de cuerpos intermedios, ¿no? En realidad existen, hay muchísimas corporaciones de distintos oficios de católicos, academias de grupos católicos, círculos católicos. Bueno, eso es importante. En algún momento los católicos creyeron que se podía perder el ámbito político y de la sociedad civil y el cristianismo iba a seguir desarrollándose a partir de la educación en las familias. Pero eso la familia no puede quedar a la intemperie. Necesita de estructuras que son cuerpos intermedios, ¿no?
de cuerpos intermedios católicos que promuevan la cultura católica. Y por supuesto trabajar por el Estado católico. Solamente hay civilización católica donde hay Estado católico, si no hay cristianismo aislado, hay expresiones del cristianismo aislado, pero para que haya cultura católica se necesita Estado católico. Para que haya civilización católica se necesita del Estado católico. Entonces, les decía, trabajar en estos cuerpos intermedios, en estas sociedades menores, ¿no? Y a las que existen hay que refrescarlas, hay que revitalizarlas, porque hay un montón de estas asociaciones cristianas. Hay que darles vitalidad, ¿no? Darles vitalidad. Bueno, otro punto que yo noté es espiritualizarse. Es decir, no podemos pensar la política y no podemos ofrecer soluciones como si fuéramos del mundo, como si fuéramos un elemento más del sistema revolucionario. Y además, cuanto más nos espiritualizamos, más encarnamos la fe, más la podemos vivir. Tenemos que sustraernos a los paradigmas del sistema, sustraernos al materialismo, sustraernos a las convenciones propias de la política actual. Somos otra cosa, estamos... además, este espiritualizarse tiene que ver con tener más temor de Dios y menos respetos humanos. No tratar de complacer al mundo, sino de poder resistir al mundo moderno, como les decía, como corriente cultural. Hay una ecuación de pragmatismo, de irenismo. Ustedes saben que el irenismo es el pacifismo, la herejía pacifista, de afán de novedades, que han llevado al católico a confundirse y a involucrarse erradamente en el sistema, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Nos hemos confundido por el afán de novedades, por el pragmatismo político, por querer ver resultados. Tenemos que tener en cuenta que siempre es mejor dar un testimonio coherente de la verdad que lograr triunfos temporales o conseguir pequeñas victorias momentáneas, o incluso que una convivencia pacífica así en lo visible, porque en realidad no es una verdadera paz. Siempre es un bien superior dar testimonio de la verdad y de la justicia, porque es un deber de justicia dar el testimonio de la verdad, que buscar estos acomodos pragmáticos o estos beneficios temporales, ¿no? Entonces eso también es un punto que me parece importante, de desarrollar la espiritualidad, aprender a pensar desde criterios católicos, no pensar la política desde las coordenadas del mundo, no ser del mundo, porque no somos del mundo, estamos en el mundo pero no somos del mundo. También anoté que hay que desempolvar el magisterio político católico. Ahí tenemos todos los documentos, la Libertà, la Quas Primas, la Immortale Dei, la Notre Charge Apostolique. Todos esos documentos hay que rescatarlos. Todos esos son una guía para la política católica. Y por supuesto, acá digo algo que ustedes saben y que es quizá una obviedad, no todo se resuelve desde la política, todos estamos llamados a santificarnos en nuestros lugares, en nuestros espacios propios, en nuestras relaciones próximas, ¿no? Cada uno se santifica en la oficina, en el colegio, en la carnicería o en la farmacia, donde le toque, ¿no? Eso es así. Pero también los que tienen vocación política y tienen conocimientos técnicos tienen que estar organizando un equipo
y saber ofrecerse como alternativa ante las crisis cíclicas que presenta el sistema. Porque la revolución lo que hace es introducir desorden. Y entonces siempre hay malestar, hay frustración, hay desencanto, y entonces la revolución es permanente. La lógica de la revolución es estar activa constantemente, porque no satisface, porque siempre hay tensión, ¿no? Siempre hay tensión. Algún gnóstico dirá que el motor de la vida política es la oposición de los contrarios. Eso es el motor de la revolución. La vida política puede ser una unidad cuando hay orden, cuando hay verdad, cuando hay armonía. No tiene por qué ser esta tensión permanente a la que nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero para eso los católicos tenemos que ofrecer vivir en la verdad. Ese es nuestro programa. Una verdad que nos precede, que es anterior a nosotros, que se acepta con humildad, ¿no? A lo que iba con todo esto también es, les decía lo de recuperar el magisterio. También me parece interesante no defender las causas sueltas, ¿no? Lo que hay que pensar es el orden social católico de modo integral. Si no, nos quedamos en una defensa muy superficial de algunas cuestiones, ¿no? El ser humano tiene múltiples dimensiones que solamente pueden ser contenidas y desarrolladas en un orden comunitario católico. A veces podemos traer, por ejemplo, el caso del aborto, ¿no? Que movilizó a tanta gente. Acá la lucha no puede ser solamente contra eso. Acá hay todo un sistema, para empezar el sistema que define eso en una votación parlamentaria. Es decir, ya hay algo que es mucho más grave que el aborto. Es que el aborto se puede votar. Es que la muerte de inocentes es algo que se somete a elecciones, a mayorías. Es decir, entonces hay que ir contra un sistema. Y hay que pensar todo un contexto. Porque la injusticia es mucho más amplia que eso, ¿no? Entonces, el orden social católico, si lo defendemos de manera integral, no solamente va contra el aborto, va contra que esas cuestiones se decidan en el Congreso levantando la mano, sino que atiende a la justicia y al bien común integral. Es decir, acá hay gente que no tiene vivienda, que no tiene comida, que no tiene acceso a la salud. Es decir, hay que atender a todo eso. Todo es un conjunto, ¿no? Entonces me parece que es mucho más coherente defender el catolicismo como bloque, ¿no? Como un bloque integral. Siempre aparece esta idea de formar líderes, ¿no? Si vamos al caso, siempre hubo católicos en puestos de poder institucional y de poder político. Hemos tenido en ministerios importantes gente que es católica, incluso presidentes que son católicos. Y uno dice, ¿y por qué no se ve, sin desmerecer la tarea de nadie, ¿no? Pero por qué no se ve una impronta católica? ¿Por qué ni un balbuceo de una dirección católica? Porque el sistema se devora al catolicismo. Por eso hay que defender el catolicismo de manera integral, no de apartes, no en fragmentos. Esta defensa de cuestiones particulares, así de modo superficial, es propio de una corriente que es parte del sistema liberal, que es el conservadurismo. El conservadurismo es una pata de la revolución, es la pata moderada que va consolidando, va sedimentando la revolución, ¿no? Porque lo que hace es una resistencia superficial a ciertas cosas, pero que termina consolidando el sistema. Entonces, acá me parece que lo que hay es que plantear el catolicismo como un ideario general que se opone al sistema republicano liberal, ¿no? No en partes, no en escorzos, no en fragmentos, sino que son dos modelos opuestos.
Es una alternativa completamente distinta. A eso también me refería con el cuidado con defender buenas causas de modo que no es apropiado, ¿no? La mala defensa de buenas causas, ¿no? Que es algo en lo que podemos caer. Con esto que les decía de que siempre hubo católicos y que los católicos en puestos de poder institucional y de poder político, pero que el sistema se los devora, entonces acá cuidado con el catolicismo liberal, y lo que tenemos que hacer es formar líderes, pero volviendo a una catequesis ortodoxa, líderes que tengan una verdadera visión teológica de la realidad, que tengan conocimiento de filosofía, que puedan comprender la realidad con mirada teológica, ¿no? Y aquellos que sí tienen poder político y que tienen poder económico y aquellos que tienen poder militar también, esos sí tienen el deber de contraatacar a la revolución. Es un deber defender la verdad, ¿no? Entonces, me refiero a esto. Cada uno debe santificarse en sus lugares, ¿no? Pero aquellos que tienen posiciones de poder político, económico, militar, tienen el deber de salir en defensa de la verdad católica frente a este proceso revolucionario. Bien. Por último, también hay que tener presente que no solo se trata de rebatir pues, teorías gnoseológicas, ¿no? De debatir a Kant con Santo Tomás de Aquino, porque acá hay un tema que se da en el fondo de los corazones, que tiene que ver con la soberbia que impide aceptar el orden de Dios y la humildad para aceptar la fe, ¿no? Y en los corazones el que obra es Dios, ahí solamente entra Dios. Dios es el que puede llegar a los sótanos del corazón. Pero nosotros lo que tenemos que ser es testigos de la caridad de Dios, dar testimonio de la verdad para que Dios nos use como instrumento y pueda tocar corazones. Entonces lo que hay que hacer es predicar la verdad, ser coherentes con la verdad, ser testigos de la caridad, para que el Espíritu Santo nos use como instrumentos para poder conmover corazones, porque en el fondo se juega ahí, ¿no? En la batalla espiritual. Bien, la conclusión que les había dicho, que la adelanté al principio, la vuelvo a repetir para los que llegaron más tarde, es esta: la Iglesia debe recuperar su ubicación de oposición al mundo moderno. La Iglesia debe recuperar su ubicación de oposición al mundo moderno. Esto es difícil porque el mensaje que desciende de las jerarquías es confuso. Pero bueno, entonces eso implica de los laicos que estemos mejor formados, que incluso formemos algún cuerpo de laico y que tratemos de tener acceso a los obispos para corregirlos en sus... no desde la soberbia, ¿no? Corregir siempre puede implicar algún grado de soberbia, sino desde la... corregir es un deber cuando se está faltando la verdad, o se está traicionando la verdad, o se está empañando la verdad. Entonces, formarnos, dar testimonio, mantenernos alegres en la esperanza, confiar en Dios. Y me parece fundamental, y con esto termino porque me parece que me pasé del tiempo, entender que para evangelizar hay que desactivar el pensamiento revolucionario, hay que desactivar el pensamiento iluminista, si se quiere. El iluminismo como este proceso revolucionario. La evangelización está inhibida por un modo de pensar. El cristianismo no puede avanzar porque hemos entrado en un escenario de opiniones subjetivas. Entonces, eso es lo que hay que desactivar. Hoy
todo chico que viene al mundo está como atrapado en una matrix iluminista, es decir, una trama de mitos, de paradigmas, de pautas de pensamiento que son engañosas y que le impide a la persona conectarse con la verdad. Y el catolicismo es la verdad, y su fuerza está en que es la verdad. Ahora, ¿qué es lo que hace el sistema iluminista? Para atacar al catolicismo, disuelve todas las verdades en opiniones subjetivas. Eso es lo que no puede aceptar nunca un católico. El catolicismo, que Cristo es Dios, no es una opinión mía. Es una certeza a la que puede llegar la razón alimentada con la fe. Y la fe es un modo de conocimiento válido, sensato, racional. No es una superstición como quiere hacer creer el mundo moderno. Pero bueno, creo que ya estamos en tiempo, sí, Ricardo. Bueno, entonces me parece que es parte del gran desafío que tenemos, tratar de desactivar el pensamiento revolucionario, entender este proceso y tratar de desactivar esta mentalidad que es la que está obstruyendo la evangelización católica. Pero bueno, gracias por la paciencia y gracias por la atención. Bajo el título de compromiso o indiferencia, nos acompaña en la tarde-noche ya de hoy el doctor Alfredo López, quien nació en el año 58, cursó en la Universidad de Buenos Aires sus estudios en la Facultad de Derecho, participó también ejerciendo la docencia en la universidad durante los años 84-85, integrando la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente se radicó en la ciudad de Río Gallego, ejerciendo funciones en el Poder Judicial de aquella provincia, en el campo como secretario en los años 86 al 90, como defensor oficial del 91 al 95 y luego como juez federal provincial número 1 con competencia en lo civil, comercial, laboral y minería hasta el año 2002. En noviembre del 2002 asume el cargo de juez federal en el Juzgado Federal número 4 de la ciudad de Mar del Plata, obtenido por concurso público, cargo que desempeña hasta la actualidad. Ejerció la docencia en la Universidad también de la Patagonia Austral como profesor de Derecho Privado. En la década de los 90 conformó y fue presidente del Centro de Estudios Territoriales de la provincia de Santa Cruz, con motivo del conflicto con Chile respecto a los hielos continentales y la laguna del desierto. Actualmente, el doctor Alfredo López coordina en la ciudad de Mar del Plata el Centro Nacional Estudios Nadie Menos, cuyo objetivo es la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Por último, cabe destacar que ha concurrido a numerosos seminarios y jornadas de derecho público y privado, tanto en calidad de asistente como de disertante. Con un caluroso aplauso recibimos al doctor Alfredo gentilmente. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Ricardo este espacio, esta posibilidad para poder hablar de los temas que nos ocupan a los católicos. En segundo lugar, quisiera pedirles, como este es un congreso católico, comenzar con una Ave María en honor a nuestra Santísima Madre, corredentora nuestra, pese a quien le pese. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ha querido Dios que hoy, 10 de noviembre, se celebre también el Día de la Tradición. De manera tal que tenemos que hacer una mención breve de lo que significa la tradición para nosotros los católicos, que no es el paisaje, el folclore, el mate, etcétera, también eso, ¿no? Las costumbres,
Pero lo fundamental es, porque tradición significa transmitir los valores verdaderos, los valores de siempre, los valores de la cultura greco-romana hispano-católica, de la cual somos herederos y tenemos en consecuencia la obligación de guardarla y de custodiarla. Ese es nuestro deber con la tradición. Y en tercer lugar, mencionar que estamos próximos el mes que viene a celebrar los 100 años de la encíclica Quas Prima, la encíclica que reconoce la fiesta de Cristo Rey y en consecuencia la realeza de Cristo Rey en toda la sociedad, no solamente en los hogares, en las familias, sino en toda la sociedad y en todos los ámbitos, político, económico, educativo, etc. Sabemos que hoy ocurre todo lo opuesto. Como mencionó Balcarce anteriormente, Cristo está desplazado de la sociedad. Y hay un sector del liberalismo católico que cree que cumple con su deber de fidelidad al cristianismo, cumpliendo con los deberes formales de las puertas de la casa para adentro. Y de las puertas de la casa para afuera no existe ya la vida católica, existe el laicismo. Yo no voy a ser muy extenso en mi alocución, porque creo que si este es un congreso, debemos poder dialogar, no pelear, que no es este el ámbito. Peleemos con los enemigos. Católicos en la vida pública se titula este primer congreso y yo le he dado un subtítulo que es el de compromiso o indiferencia. ¿Por qué compromiso o indiferencia? Porque los enemigos de Cristo y de la patria tienen, ya sabemos, una actitud permanentemente hostil y violenta contra la fe verdadera. Frente a esta agresión, los católicos pueden tomar dos posturas: la del compromiso con Cristo y la patria, y en consecuencia librar el buen combate contra estos enemigos, o la indiferencia cobarde y pusilánime, alimentada por el liberalismo católico, condenado por la Iglesia como peste perniciosísima que congela el alma. Estos católicos de Morondanga, como solía decir el padre Castellani, amparados en el laicismo liberal, viven su fe, como decíamos antes, de las puertas para adentro, no osando exponerla fuera del umbral de sus hogares. La fe solo es para la familia. El resguardo a esta actitud cobarde se las da la modernidad. El resguardo se los da la modernidad. Cada cual tiene su verdad, como también decía el licenciado Balcarce antes. Todas las religiones son iguales, ninguna tiene primacía. El relativismo se ha hecho conducta prolijamente democrática. No comprenden que el enemigo va a ir por ellos también, más tarde o más temprano. Son funcionales a los enemigos de Cristo y su Iglesia, y con su prédica perniciosa confunden y abortan las mejores intenciones de los católicos que quieren reaccionar frente a tanta iniquidad que vivimos y vemos permanentemente. También encuentran escudo en la tibieza eunuca de los clérigos que adoran más al sistema democrático ruinoso que a nuestro Señor Jesucristo. Las palabras son duras, porque duros son los tiempos y hay una necesidad imperiosa de reaccionar. He escrito un pequeño libro, que aquí lo pueden ver, titulado Resistir para reconquistar, con el propósito de activar las almas para el combate que resulta ya ineludible, porque el enemigo ha traspasado los umbrales de los hogares y la actitud
indolente, no servirá ni para proteger a nuestras propias familias. La otra actitud, que es la que propongo y la que se debe tomar, es la del compromiso. Compromiso militante por la verdad, que no es opcional para el católico, que no puede quedar inerme frente a tantas injusticias y calamidades. Debemos renovar el ardor en nuestros corazones para defender lo que amamos: Dios, la patria y la familia. El derrotismo y la desesperanza no pueden ni deben estar en nuestro vocabulario. Hoy, como anunciaba en su momento el general Franco en código al general Mola, hay geografía poco extensa. Pese a eso, debemos estar aprestados para, cuando Dios lo disponga, tomar por asalto la ciudadela tomada por los impíos. Para ello debemos fortalecernos, no aislarnos, aunar los esfuerzos, coordinar las acciones, formar a las nuevas generaciones, retemplar el espíritu y el ánimo. Este año, como dijimos antes, se cumplen los 100 años de la encíclica Quas Prima de Pío XI sobre la realeza de Cristo. Ello debe ser también una señal para que todos, más allá del testimonio personal que demos en nuestros ámbitos de trabajo, vecindad o familiar, sepamos juntar la tropa para la batalla final que se avecina y, si es necesario, ser la última carga de caballería católica, como en Malvinas, o la feliz infantería de la cruzada. Tanto nuestros guerreros de Malvinas como los cruzados en la guerra civil contra el marxismo en España libraron el más noble de los combates, el combate por Dios y por la patria, al cual todos estamos llamados y debemos renovar nuestro compromiso. ¡Viva la patria y viva Cristo Rey! ¡Viva! Muchas gracias a todos. Muy bien, ¿alguna consulta, comentario? Acá directamente a Alfredo. Le pido, por favor, sea una consulta concreta, por ahí no algo testimonial, sino aprovechar que está Alfredo acá y su palabra recién como para... A ver. Gracias. Bueno, doctor, un poquito la pregunta que había surgido en la charla anterior es, entre tanto suceda eso que no podemos imaginar, que es alinearse un día, salir a la calle y demás, ¿cómo hacer para avanzar en el propósito nuestro de buscar el bien y la verdad en nuestra querida Argentina? Esa es la pregunta. Bueno, sí, la respuesta tendría dos partes. Morraz decía que la desesperación en política es ridícula. Es decir, nosotros por voluntarismo propio no vamos a vencer la realidad. La realidad hay que reconocerla, entenderla y luego obrar en consecuencia. Si no, son esfuerzos estériles y permanentes frustraciones. Pero debemos estar aprestados, como dijimos, es decir, debemos prepararnos para la ocasión que Dios disponga y nos encuentre en condiciones de dar esa batalla. Es decir, los tiempos no los manejamos nosotros, Dios es el Señor de la historia. La coordinación de los esfuerzos es lo importante, porque la organización, los liderazgos vendrán o se darán por añadidura. Lo importante es aunar los esfuerzos, coordinar los esfuerzos, ya sea como hoy se utiliza de manera virtual, a través de consignas, etcétera, y a través de acciones presenciales, donde la camaradería de la presencialidad se va dando naturalmente, y el conocimiento entre todos.
Eso es lo más importante, porque como se dijo antes, hay círculos, hay agrupaciones, hay centros de estudios por todas las provincias del país. Esto tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja, obviamente, es la dispersión. La ventaja es que el enemigo no nos puede cortar la cabeza. Entonces, aprovechemos esa ventaja, coordinemos nuestros esfuerzos y no dejemos que el enemigo nos pueda cortar la cabeza fácilmente. Sí, buenas tardes. Yo quería consultar, ¿por qué cree usted que es que nuestro enemigo, porque no se puede definir como nada menos que un enemigo, ha podido hacer tantos y tan infames avances sobre nuestra querida nación argentina, que recordemos, estaba definida constitucionalmente como una nación católica, apostólica y romana? ¿En qué cree usted que se ha fallado en décadas anteriores para frenar este tipo de avances, como lo es, como dijo el licenciado, que se llegara al punto de siquiera discutir la posibilidad del aborto, por ejemplo? Bueno, también hay dos partes en la respuesta. Una parte teológica, es obra del demonio, es obra del demonio. Y una respuesta también histórica o política, que es que hemos traicionado lo que somos. O sea, estamos pagando la consecuencia de haber traicionado, como dijimos antes, este legado de la tradición greco-romana, hispano-católica. Y hemos hecho una mala copia anglosajona en el sistema jurídico, político, etc. Y como toda copia sale mal, y salió mal, como en nuestro país y en el resto de Hispanoamérica. Le doy de usted, doctor, nos conocemos hace muchísimos años. Yo, más que mirar hacia el pasado, quiero mirar hacia mañana y el futuro de la Argentina. Y creo que dentro de 10 años, acá, si Dios nos permite, menos de la mitad estaremos, de todos los que estamos acá adentro. Hay un promedio de edad bastante alto y me preocupa que no haya jóvenes. Y creo que en concreto nosotros tenemos que llevarnos algo de acá, por lo menos, cómo podemos organizar pequeños núcleos para después empezar a organizar algo a chicos, a jóvenes. Los colegios, termino y le doy la palabra, los colegios no son nuestros aliados, sino son nuestros enemigos, los colegios católicos, no hablo de los colegios del Estado, obviamente. Pues no quiero empezar a hacer un análisis del problema de la Iglesia que respetó y era hasta el concilio era de una manera, después el concilio era de otra manera, porque hasta la Iglesia fue, no la Iglesia, pero muchos miembros de la Iglesia, hasta traidoras a los principios que evangelizó y proclamó la Iglesia en las cuas primas, etc. Habló de una teología de la liberación. No la inventó el enemigo fuera de la Iglesia, la inventaron dentro de la Iglesia. Entonces nosotros creo que tenemos que aprender o tenemos que buscar el modo de llegar a los chicos, si no vamos a estar siempre pescando en la pecera, y dentro de 10 años esta sala va a estar la mitad vacía porque Dios nos va a llamar, nos guste o no nos guste. Espero que empiece por mí. ¿No? Pero, digo, algo tenemos que empezar a crear, pequeños núcleos, a chicos de 12, 13, 14 años, pequeñas familias, juntarse entre las familias. Si hay familias y si hay hijos en nuestras familias, y decirle el combate es esto y vale la pena librar el buen combate y lo tenemos que hacer así, así, así. Punto, gracias. Una pequeña pregunta, reflexión. ¿No cree usted, doctor, que nos está faltando la fortaleza, porque nos está faltando conectarnos con nuestro Señor, amén, pidiéndole discernimiento y sabiduría, amén, y fortaleza espiritual? Porque creo que la lucha no es de hombres, la lucha es entre Dios y nuestras almas. Y si nosotros no tenemos la suficiente entrega de ponernos de rodillas y pedir al Padre que nos dé discernimiento para que nos dé la guía, ¿no cree que nos está faltando un poco eso también? Porque es como que cada uno
está un poco dividido. Resulta que la Constitución Provincial de Santa Fe fue sacada la religión católica apostólica romana. Sí. Cuando uno lee toda la nueva Constitución de la provincia, se entiende el corte masónico sionista. Ahora nos quieren modificar el artículo 2 de la Constitución Nacional. No sé qué religión van a poner, si directamente la hebrea, porque por la ley del año 21, de septiembre del 21, hubo una ley que se aprobó donde todos los judíos pasan a ser ciudadanos de primera y nosotros de segunda. Les dan $100.000 a cada uno que viene a la Argentina. Vienen 1.700.000 judíos sionistas desde Norteamérica a la Patagonia. Austral Propiedades está construyendo cualquier cantidad de departamentos en la Patagonia. Sí, yo lo que quería decir es que, doctor, aparte de decirle, usted tiene un coraje cívico formidable porque ha enfrentado al verdadero enemigo que hace ya 300 años lo denunció Francisco de Quevedo. En 1640 Francisco de Quevedo denuncia la decadencia de la Iglesia Católica y la decadencia del Imperio Español por culpa de la gente que usted ha señalado, del enemigo oculto, que es secular y es religioso. Si no nos tenemos conciencia, por lo menos de eso, estamos perdidos. Hay que tener conciencia de eso. Quevedo lo dice, recuerden el soneto Miré los puros a la patria mía. Y el gran politólogo alemán Oswald Spengler hace 90 años dijo, nos tocan vivir décadas infaustas y terribles. Los hombres tienen que estar preparados para eso. Y el mensaje acá del querido amigo del mayor Abete es verdad. Yo conozco, porque yo doy charlas sobre política y demás a gente joven, y hay un entusiasmo enorme. No todos están podridos. Hay una esperanza. Lo que pasa es que hay que enseñarles y así aplicar lo que decía Morras, la politique d'abord, pero la política en serio, la política sobre todo, pero en serio, ¿no es cierto?, con los grandes políticos que los tuvimos en la Argentina, que los tuvimos, ¿no es cierto?, que los tuvimos, y aprender de la doctrina política de estos grandes que tuvimos. Tuvimos dos inmensos, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX. ¿No es cierto?, que este enemigo que hoy tenemos que nos está destruyendo el país, los calificó de tiranías. Pero esos hombres tenían pensamiento político y patriótico, que tiene que ser inseparable, como en el caso suyo, y los felicito, doctor, por su tarea. Gracias. Como cierre final y cómo seguimos, creo que todos están en un grupo de WhatsApp, ¿sí?, del cual hemos relevado la inscripción. Generaremos una reunión virtual para definir los pasos a seguir, no nos queda tiempo ahora, pero para definir los pasos a seguir, los aportes que van haciendo en dividirnos en distintas áreas y demás, es valioso. Agradezco en particular la presencia de 3 jóvenes que están acá, a los cuales pude saludar, por acá otros 2, ¿sí?, que obviamente hay que buscar más, ¿sí?, como bien dijo acá el señor. Tenemos que ir por los jóvenes y nuestros jóvenes y demás, ¿sí? Así que, de mi lado, agradecerle a Ignacio por sus palabras, por su elocuencia, por su claridad. Acá al doctor Alfredo también, porque también cuando lo invité, gentilmente me dijo, por supuesto, contá conmigo, y se vino de Mar del Plata para acá a acompañarnos, así que es un lujo también. Así que nuevamente muchas gracias a ustedes por animarse. Necesito que ustedes también me digan y me muestren el cómo seguimos. Esto fue un puntapié inicial de mi lado, ¿sí?, pero confío en el aporte de todos. Así que tienen mi WhatsApp, tienen el grupo, lo abriré para que compartimos, todos podamos aportar. Es difícil manejar un grupo de WhatsApp porque vieron muchas veces algunos ponen cosas que son fuera de lugar y sacar alguno y demás es medio doloroso, pero creo que entre todos podemos hacerlo, así que, Alfredo. Sí, una palabra final nada más, un agradecimiento especial también a Juan Manuel Soaje, que siempre nos acompaña en todas las luchas patrióticas. Y una palabra final, ratificando lo que dijo Hugo, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos el 2 de abril en San Andrés de Giles. Una juventud entusiasta
y defensora de Dios y la patria, en la cual tenemos toda la esperanza y vamos a seguir adelante para que sean más de los que permanentemente vienen aumentando el número el 2 de abril en el homenaje a los veteranos de guerra de Malvinas. Muy bien.